para escuchar un nuevo reto. Enseñanza para tu vida. Principios que forjarán tu carácter. Palabras que te alientan. Bienvenidos al Tabernáculo Bíblico Seguidores de Jesús. Escucha Palabra de Dios. Todos los días cuando tenemos servicio espero este momento para que adoremos juntos y disfrutemos esa coinonía y disfrutar la presencia de nuestro Dios en las alabanzas y en la palabra. Busquemos Lucas capítulo 6, versículo 37 al 42. Quiero hablar en esta ocasión acerca de cómo juzgar a los demás, a los demás, de acuerdo a lo que Jesús ha establecido y a lo que Dios nos ha revelado. Cómo juzgar a los demás de una forma correcta, de una forma como la Biblia lo ha revelado. Lucas capítulo 6, versículo 37. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Y les decía una parábola: ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, cómo puedes decir a tu hermano: hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Amado Padre, gracias te damos por el gran privilegio que nos has dado este día de reunirnos. Ahora, Señor, nos exponemos a tu palabra sagrada, palabra eterna, tu palabra infalible, tu palabra eficaz, tu palabra, Señor, que penetra a lo más profundo de nuestro ser. Te pido misericordia, te ruego, Padre amado, que me dejes esa gracia para exponer con claridad, con precisión y con sencillez. Y la misma gracia necesitamos también, Señor, para retener tu palabra, para recibirla con amor y con humildad, y para ponerla en práctica con valentía, Señor. Provee arrepentimiento para mis amigos y amigas, para mis primos y primas, tíos y tías, Señor, para todos mis familiares y amigos y amigas, Señor. Te pido salvación y te pido también consuelo para mis hermanos en la fe que están enfermos, sanidad para aquel que está quebrantado de salud, Señor. Tú conoces la enfermedad, tú conoces ese malestar, y tú lo puedes hacer para tu gloria. Todo te lo pido en el nombre de Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Puede tomar su lugar, amados hermanos y hermanas. ¿Cómo juzgar a los demás? Mis queridos hermanos y hermanas, existe una frase en el mundo que dice: ver, oír y callar. Ver, oír y callar. Una frase que ha sido usada para hacer el bien y otras veces ha sido usada para hacer el mal. En nuestra región, donde la mayoría de nosotros venimos, de nuestro continente, en América, los que venimos de Centroamérica, los que vienen del Caribe, los que vienen de Sudamérica, yo creo que la mayoría de nosotros hemos escuchado esta frase: ver, oír y callar.
La hemos visto en unos grafitis en las paredes. Eso abundaba en mi país, El Salvador. Ahora cuesta encontrarlas porque ya borraron todas esas marcas. Pero tenía su significado, tenía su interpretación. En el ámbito religioso, mis queridos hermanos y hermanas, existe otra frase que dice: no condenes a nadie o no juzgar a nadie. La escuchamos muchas veces cuando hay personas que se ponen a la defensiva y se sienten amenazadas. No juzguéis, dice. Y ya le recetan el texto de la Biblia, como dice Mateo 7:1, como dice Lucas, como dijo Jesús. Gloria a Dios, hermanas y hermanos, gloria a nuestro Dios por Jesús, que vino a enseñarnos la forma correcta de cómo podemos juzgar según la Biblia. Gracias a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, tenemos una forma correcta de cómo podemos juzgar a los demás. La forma correcta de juzgar a los demás es según la Biblia. El mismo Jesús lo hizo de esa forma. La Biblia dice, escrito está, esa es la postura, escrito está. Juzgó a Satanás cuando lo atentó, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre. Ahí está Jesús, contrarrestando aquella propuesta para saciar el hambre. Camino de Emaú, Jesús juzga la insensatez de aquellos hombres que estaban en un laberinto después de la resurrección de Jesús. Iban allí ellos en Lucas 24 diciendo que ya era el tercer día y que unas mujeres habían ido, que se habían espantado, pero ellos no estaban seguros. Y Jesús les dijo: oh, insensatos y tardos para creer lo que los profetas os han dicho. Y comenzó, dice, desde Moisés, por toda la ley, por toda la Biblia, se fue Jesús. Esa es la forma correcta de juzgar, de acuerdo a la Biblia. O sea, Jesús juzgó la insensatez de aquellos hombres. Y después usted sabe lo que pasó. Ellos, cuando Jesús desapareció, cómo afectó la palabra, de tal manera que ellos terminaron diciendo: ¿acaso no sentimos el fuego en nuestros corazones cuando Él abrió las Escrituras y nos comenzó a aclarar todito eso que nosotros estábamos con duda? Eso es lo que pasa cuando nosotros juzgamos correctamente. Impacta el corazón de la persona, no nuestras palabras, sino la palabra de nuestro Dios. La palabra juzgar en el griego es la palabra krino y significa distinguir, tratar, condenar, castigar, pensar, pleito, resolver, acordar, decidir, determinar, diferencia, hacer justicia, y se usa en corte, como en un juicio. La palabra condenar es la palabra katidazo en el griego y significa sentenciar contra. Y aquí Jesús en Lucas capítulo 6, versículo 37, en el primer versículo 37 usa las dos palabras. Dice Él: no juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Aquí surge la pregunta del contexto histórico. ¿Por qué lo dijo? ¿A dónde lo dijo? ¿A quiénes se los dijo? ¿Qué es lo que estaba pasando en esa ocasión? Son preguntas que se hacen en la exégesis para comprender el texto de la Biblia.
el contexto histórico. Entonces, si nosotros retrocedemos y comenzamos a meditar, a leer el Nuevo Testamento y a ver la oposición de los religiosos, de los fariseos y los escribas y los sacerdotes y el pueblo judío ortodoxo, ellos habían distorsionado las escrituras, de tal manera que ellos habían puesto las tradiciones por encima de las escrituras. Y ya no estaban actuando de acuerdo a la Biblia, sino que ellos, hermanas y hermanos, estaban haciendo de acuerdo a lo que ellos pensaban, opinaban. Por eso Jesús en algunas ocasiones les dijo, en vuestras tradiciones, ustedes pecan por vuestras tradiciones, porque ignoran la ley, lo fiable, lo veraz, por lo falso. Había corrupción en el ámbito cristiano, en el ámbito religioso. Los sacerdotes juzgaban de acuerdo a su conveniencia. Para ponerle un ejemplo, usted sabe cómo condenaron a Jesús. Buscaron testigos falsos para que dijeran y distorsionaran lo que Jesús había dicho. Y lo vemos cómo se contradicen los testigos. ¿Y quiénes contrataron a los testigos falsos? Es la gran pregunta. ¿Quiénes? ¿Los romanos? ¿Los griegos? No. Los sacerdotes. Los encargados del templo. Encontraron en Jesús una amenaza, porque es la palabra hecha carne, la verdad, que los sacudió, los estremeció. Entonces ellos, una y otra vez lo vamos a ver en Juan 7, versículo 1, donde encontramos planificando cómo destruirlo, cómo matarlo, cómo detenerlo, porque era una amenaza para su sistema, donde ellos obtenían bienes terrenales, bienes económicos, la venta de los animales en el templo. Eran tan corruptos que las personas venían con un animalito sano y ellos le encontraban un defecto, decían, ese animal tiene un defecto y no lo podemos aceptar. Pero ¿por qué lo hacían? Para que la persona comprara el producto en el templo, para ellos vender su mercancía. Por eso que Jesús, cuando entró al templo y Él dijo, ustedes han hecho de la casa de mi Padre, han ignorado lo que Él ha establecido, lo que Él dijo en las Escrituras, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la habéis convertido en casa de ladrones. ¿Y qué está haciendo Jesús? Está juzgando, pero está juzgando de acuerdo a las Escrituras una vez más, y dice que botó las mesas de los campistas y le dio con un azote. No era simplemente que entró Jesús y ya dijo, bueno, ahí están vendiendo atola, ahí están vendiendo panes. No. Había un negocio sucio, había corrupción. Ya las personas ya no iban por aprender de Dios la ley. ¿Por qué no se estaba enseñando la ley? Porque imagínense, el sumo sacerdote estaba corrompido. No tenía moralidad para dar la palabra como es. Algunos enseñaban correctamente y Jesús les decía, ¿verdad? Hagan como los fariseos enseñan, pero no hagan como ellos hacen, porque contradecían lo que enseñaban. Ese era el ámbito del contexto histórico en el que encontramos Lucas, por lo cual ahora vamos a ir comprendiendo por qué dicen no juzguéis. ¿Por qué no juzgar? Bueno, aquí Jesús en primer lugar está diciendo que no juzguemos de acuerdo a nuestros sentimientos. En segundo lugar, Jesús está diciendo no juzguen de acuerdo a su opinión, de acuerdo a su propia ley, de acuerdo a su propio sistema, como lo hacen los corruptos. No se puede juzgar a nadie por envidia. Había mucha envidia en la época de Jesús, tanto religiosa como política.
Por eso el Señor dio la ley, dio su palabra para que los sacerdotes juzgaran correctamente de acuerdo a la palabra del Señor. Pero en los días de Jesús habían dejado a un lado las Escrituras y juzgaban ellos con sus propias leyes. Tenían ellos un cúmulo de leyes que habían establecido para beneficiarse. Terrible, era estricto eso, no crea usted que era fácil. De hecho, que el día sábado habían establecido en sus leyes, no en la ley de Dios no está eso, 2000 pasos, solamente 2000 pasos podía dar una persona. Y si ya daba más, 2001, ya había violado la ley y tenía que ser castigada. Pero ellos no se la aplicaban, la tenían ellos para su propio beneficio. Entonces Jesús está corrigiendo y está diciendo, no juzguéis de esa forma. No castiguéis a las personas por tus emociones, porque no estás de acuerdo. Nos podemos preguntar, ¿existirá el mismo problema que existió en la época de Jesús en nuestros días? Que nosotros nos aceleramos y juzgamos. Sí. Mientras nosotros sigamos con este cuerpo y mientras el pecado siga en el mundo, el ser humano tendrá, hermanas y hermanos, este defecto de condenar. Y solamente usted va a poder juzgar, porque tenemos la libertad, de acuerdo a la Biblia, de juzgar bíblicamente. Porque hay un grupo de personas que cuando están practicando el pecado y se sienten amenazados, lo primero que le van a decir es, recuerde que la Biblia dice que no debemos de juzgar. Recuerde, y ya usan Juan 3:17. ¿Y qué dice Juan 3:17? Bueno, dice lo siguiente: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Hasta ahí se quedan. Miren lo que dice, mi querido pastor, este texto, que dice que Dios no mandó a Jesús para condenarnos. Jesús no vino para condenarnos. Si usted no ha madurado, si usted no ha crecido en el cristianismo, si usted no conoce las Sagradas Escrituras, puede comprar. Puede aceptar esa actitud. Pero si usted sigue más adelantito y lee el 18, ahí está la respuesta para aclarar cualquier malentendido. En el 18 de Juan 3 dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Ahora comprendemos que Jesús no vino para condenar porque ya estamos condenados. En 1 de Juan 2, 1 y 2 dice que él vino como un gran abogado para liberarnos ante la Corte Suprema Celestial. Eso es lo importante de nosotros, escudriñar las Escrituras, crecer en las Escrituras, para de esa forma no confundirnos. ¿Y quién se confunde entonces, hermano y hermana, con este texto? Hay una gran probabilidad que la persona que se confunde es aquella persona que no ha nacido de nuevo, que no tiene el Espíritu Santo. Para él son locura, él se trastorna, él no puede comprender. Y es que para estudiar la Biblia, hermanos y hermanas, para estudiar la Biblia necesitamos lo básico y lo más importante, necesitamos el Espíritu Santo, necesitamos esa nueva vida. Si no hemos experimentado el Espíritu Santo, no vamos a poder aprender de Dios, porque para nosotros nos vamos a confundir. Y ahí está el problema, porque en muchos lugares tenemos personas que no se han convertido. Y los saludamos nosotros, les decimos, Dios te bendiga hermano, Dios te bendiga hermana, pero no son cristianos, es decir, no han experimentado el perdón de sus pecados. Y las personas se acoplan. Y claro, ganan la confianza porque se identifican como cristianos. Yo soy hermano, hermana, yo voy a tal X denominación.
Y usted, claro, te dice, es cristiana, mire, es cristiana. Le puedo prestar mi automóvil, la puedo emplear, le puedo dar trabajo en mi empresa. Es cristiano, es cristiano. Pero usted no sabe. Ni tan siquiera ha esperado a ver los frutos. O pueda que usted sepa de los frutos, pero usted se atreve, y ahí está la parte cuando nosotros juzgamos, damos un veredicto, decimos, esta es cristiana, pero los frutos son negativos. Este es cristiano, pero los frutos son negativos. Estamos juzgando de acuerdo a nuestras emociones. Estamos juzgando de acuerdo a nuestra conveniencia. Más si es familiar, usted va a pelear. No, él es cristiano, ella es cristiana. Y después usted escucha hablar a esa persona toda confundida. Y ese es el problema que tenemos en todo el mundo. Eso es en todo el mundo. Existió en la época de Jesús, había esa confusión. Los religiosos pensaban que ellos eran herederos de la vida eterna y que no eran tan pecadores. Pero ahora viene un predicador y les dice, arrepentíos y creen en el evangelio, arrepentíos. Pero ningún fariseo y escriba llamaba a la gente que se arrepintieran. Y ahora aparece Juan el Bautista y dice, el hacha ya está puesta al pie del árbol, a la raíz del árbol, y todo árbol que no da fruto será cortado y quemado. Este predicador no tiene amor, este hombre. Mira cómo viene. Generación de víbora, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Esa metáfora de generación de víbora quiere decir generación de malditos, de miserables, generación de miserables. ¿Quién les enseñó? Y se está dirigiendo a los religiosos, a los fariseos y los escribas que se acercaban para ver que Juan decía cómo predicaba. Pero no tenían intención de arrepentirse, de reconocer su pecado, sino que estaban peleando, luchando. De esa manera es que no debemos de juzgar, como ellos llegaban a juzgar. Hay un ejemplo en la Biblia, hermanos y hermanas, de un hombre llamado Simón. Este hombre, para que usted vea el problema, no juzguéis de acuerdo cómo lo hacen, cómo están las costumbres, no juzguéis así, no es bueno. Eso es lo que está aclarando Jesús. Está reformando, podríamos usar esa terminología, está reformando la enseñanza, la está enderezando. Oíste que fue dicho, pero yo os digo, está enderezando. Hoy Jesús está diciendo, no juzguéis de esa forma. Si usted lee la Biblia, hubo un hombre que invitó a Jesús, este hombre se llamaba Simón, y Simón lo llevó a Jesús a comer a la casa. Y mientras Jesús estaba ahí, dice que apareció una mujer con un perfume. Y aquella mujer, dice la Biblia, que comenzó a derramar lágrimas y a limpiarle los pies con sus cabellos a Jesús. Pero dice el texto que aquel Simón estaba viendo aquella escena y comenzó a juzgar. Él dijo, si este hombre fuera profeta, él podría discernir y saber qué clase de mujer es la que se está acercando, y no lo permitiría. Entonces Jesús estaba oyendo, escuchando todo lo que él estaba pensando, estaba juzgando, estaba condenando, y termina diciendo, esa pecadora. Y ahí Jesús lo exhorta. Jesús le dice, no es la forma correcta de juzgar así. Pero él no lo dijo en voz alta, él lo dijo para sí mismo. Hoy nosotros lo podemos aplicar cuando nosotros se nos viene un pensamiento de condenar o juzgar a alguien. El Señor dice, no es la forma correcta, debes de hacerlo de acuerdo como la Biblia lo enseña. Si viene alguien por allí y te dice, mire hermano, usted no debe de mentir. Porque la Biblia dice que nosotros hablemos solo la verdad entre nosotros. La Biblia lo dice, hermano. Está juzgando correctamente. Ahora bien, ¿qué tal si el individuo que te vino a decir, hermano,
no mientas, está en fornicación, está viviendo en vida libre, en la cultura que conocemos, y está en pecado, y usted lo sabe. ¿Tendría ese individuo moralidad como para corregirle el pecado? Ahí es donde vamos de vuelta al punto, donde Jesús dice que hay cosas, hay requisitos para juzgar en nosotros. Y lo ilustra con una parábola en Lucas 6:37. No juzguéis, dice, no juzguéis de la forma como lo hacen los religiosos, con prejuicios, con odio, con envidia. No, hagámoslo de acuerdo a la Biblia. Y Él lo hace aquí mismo, como se debe de hacer. Y dice, y no seréis juzgados. Como quien dice, no tenga problema. Cualquiera te puede decir, ¿quién eres tú para condenarme? ¿Quién eres tú para juzgarme? Pero si tú lo haces con la Biblia siempre no te va a condenar a ti, no te va a juzgar a ti porque has usado la Biblia correctamente. Por eso Pablo le dice a Timoteo, procura con diligencia presentarte delante de Dios aprobado como un obrero que usa bien la palabra de verdad, corta derecho, que sabe hacer el corte, que la usa bien. Y Pablo estaba usando la analogía de cortar telas de cabras, de camellos con los que él hacía las tiendas. Él era un experto en hacer esos cortes de las telas, y él le está diciendo que use la verdad. Y él usa la imaginación y trae la metáfora, dice, así como un carpintero que corta la madera exacta, hace la medida de tanta práctica que tiene, que ya sabe, no va a errar, le queda bien el corte. Como un albañil, cuando pone la plomada, cuando pone la hilada, le queda derecha, pero es la práctica. La experiencia lo lleva hasta allí. Esa es la misma idea. El predicador, el hermano conocedor de las Escrituras, va a cortar derecho, va a usar correctamente las Escrituras. No la va a usar a su conveniencia, porque si la usa él a su conveniencia y se hace como un juez, no respetándola, no obedeciéndola, se busca un gran problema porque será juzgado por Dios. Si juzgas no de acuerdo a la Biblia, entonces la misma Biblia te juzgará. Por eso es que las personas que andan condenando, los pastores que expulsan personas, de repente son expulsados de las iglesias. Son desterrados porque fueron crueles. Vivieron ellos en fornicación, en adulterio, pero ellos no toleraban, no aguantaban. Y cuando llegó el momento, la misma palabra lo juzgó porque quisieron. Y usted conoce muchos casos de grandes predicadores. No estamos hablando de personas así que no fueron conocidas. No, personas que se pararon en estadios, personas que se pararon a enseñarle a pastores, pero se durmieron y juzgaban el pecado de otros y pensaron que nunca iban a ser juzgados, y la misma palabra, porque es una espada de dos filos, cortó para atrás también y los cortó a ellos. Entonces aquí esto que enseña Jesús es sabiduría. Si somos impresionados por la sabiduría de Salomón, cuando aquellas dos mujeres estaban allí haciendo un berrinche por el niño que se había muerto, y Salomón dijo, traigan más la espada y vamos a cortar a este niño. Si usted ve la sabiduría ahí, aquí lo ve todavía, hermanas y hermanos, en Jesús. A 1000 sobre la sabiduría de Salomón. Esta es la sabiduría. Aquí está hablando el mismo Dios encarnado. Nos está enseñando de una forma correcta. Si nosotros la comprendemos y la aplicamos como Él la estableció, vamos a ser hombres y mujeres dichosos, como Él comenzó diciendo en el Sermón del Monte. Y dice, no juzguéis. ¿Para qué? No juzguéis incorrectamente para que no vayas a ser juzgado. Juzga correctamente para que no vayas a ser juzgado. Ve, y no seréis juzgados. Corremos el riesgo, si juzgamos a la ligera, con prejuicio, vamos a ser juzgados. Tarde o temprano. Luego dice, no condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. ¿Ve cómo va? Perdonar, y eso lo ha venido diciendo Jesús, perdonad porque para que sean hijos de vuestro Padre que es bondadoso, que perdona a los malvados.
que hace salir su sol y hace venir la lluvia sobre creyentes e incrédulos. Pero Él dice, perdona. Y Dios te va a perdonar. Pero si no perdonas, Dios tampoco te perdona. Por eso es que hay personas en el cristianismo que andan con raíces de amargura y cantamos, predicamos, servimos, evangelizamos y luego siempre andamos, como dice aquel himno que sacaron, vea, cara de limón. ¿Ya lo escuchó usted? A algunos les gusta esa alabanza, a mí no me llama la atención, pero hay personas que les gusta esa clase de cara de limón. Hablando, vea, de aquellas personas que son en la iglesia así, que no se gozan, que no se deleitan, son criticones para todo, van al templo y luego vea, hacen, le digo, taquitos de pastor, cortan. ¿Viste lo que dijo? Son amargados. Lo dijo por mí. Él sabe que yo estoy en fornicación, por eso no me gusta ir mucho. Y nosotros no sabemos nada. Nosotros estuvimos orando, preparando y luchando para comprender el texto y pidiendo al Espíritu Santo que ministre, que aclare, y la persona nos condena a nosotros, está juzgando. Y por eso es que tarde o temprano, al condenar al predicador que viene con la buena intención, esa persona es juzgada por Dios y es expulsada porque rechaza la palabra de nuestro Dios. Luego dice el versículo 38, da, es un imperativo, da, y se os dará. Es como la ley de dar, da. Si das, Dios lo ha establecido, te va a volver y de la forma. Si das alegre, por eso es que a Dios dice que Él ama al dador alegre. Él quiere que demos con alegría, no con tristeza ni por necesidad, porque Él es el ejemplo que Él da con alegría, Él da con gozo, con regocijo a nosotros. Luego sigue diciendo, y se os dará, una promesa. Medida buena, es decir, que demos nosotros sin estar ahí pensando, ay, es que es mucho. Mira, esta persona ni se lo va a comer, lo va a desperdiciar y nosotros lo vamos a dar a otro. Al chuchito mejor le vamos a dar lo que, démosle un poquito porque esta persona ni come. Bueno, hay personas que son así prejuiciosas, ¿no? Otros dicen, no hombre, fíjate que siempre que viene a la casa y come, deja la mitad de la comida, no le sirva mucho, servir un poquito, mejor que pida después y no que deje. Entonces, Jesús está corrigiendo toda esa clase de personas. Dice, no, dice, da y se os dará medida buena, ¿verdad? Los hermanos que tienen venta, ¿verdad? Una onza de más. No, pastor, pero entonces me voy a ir en quiebra. Y dice, pues estábamos hablando en el ámbito no del negocio, sino de dar. Cuando dice que da sin problemas, sin límites. ¿Y qué más sigue diciendo? Apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Aquí está la forma correcta de cómo hacer las cosas. Nada de ser uno tacaño, porque con la misma medida con la que medís os volverán a medir. Y luego viene la parábola y aquí vamos a ir aterrizando. Viene una ilustración magistral, sencilla, profunda, fácil. El gran predicador ahora le va a poner el último clavo al ataúd, ¡plac!, de una forma fácil. No necesitamos ir a un diccionario bíblico, ni necesitamos ir a ver el griego. Fácil, mire cómo dice el versículo. Y les decía una parábola, algo que nosotros lo miramos todos los días. Y dice, ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿Qué pregunta? ¿Qué ilustración? ¿Qué ejemplo? ¿Cuándo ha visto usted dos ciegos? Un ciego llevando a otro ciego. Jamás lo ha visto. ¿Y cuándo ha visto usted un ciego pidiéndole ayuda a otro ciego? ¿Sabe que se va a ir solo a caer o se va a ir a lastimar? No. Él busca ayuda en alguien que ve, porque necesita que alguien lo guíe. Y entonces Jesús dice, vengan para acá, acércanse. ¿Qué clase de ciego va a dejar que otro ciego lo guíe? ¿Acaso no están condenados que ambos se van a ir al abismo? Y eso es lo que hace Jesús. Se dice, ¿no caerán ambos en el hoyo? ¿Qué pregunta? Sí, Jesús, sí, van a caer, porque están ciegos los dos, no tienen facultad. Entonces aquí está el religioso engañado, que no conoce las escrituras,
no puede ver la claridad de lo que enseña el texto, la contradice, no la obedece y quiere guiarlo a usted. Usted con él se van a ir a lo profundo del abismo. Así que, hermanas y hermanos, discernamos. Hay un adagio que dice: si te gusta el huevo, ten cuidado con la concha, con la cáscara. Y si te gusta la banana, ten cuidado con la cáscara de banana. Y si te gusta el pescado, ten cuidado con las espinas. Podríamos decir, si te gusta esa clase de mensaje que te motiva, que te inyecta energía, ten cuidado. Porque el que te lo está dando te ve como un producto de ganancia. Él lo que busca simplemente es obtener un bienestar económico o social. Entonces hay que examinar, como dice la Biblia, examinarlo todo, expulsar lo malo y retener lo bueno. Entonces Jesús nos enseña una forma cómo juzgar a los demás. Número 1, juzguémoslos de acuerdo a la Biblia, de acuerdo a las Escrituras. Ahí está la salida, no de acuerdo a nuestros caprichos, no de acuerdo porque me ofendieron, no de acuerdo a mis prejuicios, no de acuerdo a mis opiniones, sino de acuerdo a lo sagrado, porque eso no fallará. Y no tendremos consecuencia, al contrario, vamos a tener beneficios porque vamos a honrar y glorificar a Dios y vamos a impactar y vamos a restaurar a aquel hermano que lo corrijamos, que juzgamos sus pecados, porque la Biblia le dará vida, la Biblia lo santificará, la Biblia, hermanas, hará su trabajo como lo está haciendo en nosotros. ¿Lo creemos? Sola Escritura. Sola Escritura, gritaban los reformadores, y hoy es nuestro grito de batalla, sola Escritura, porque esa es la única que nos lleva a Cristo y nos hace sabios para que nosotros nos salvemos y pongamos la fe solo en Jesús. ¿Lo creemos? Oremos. Padre, gracias te damos, Señor. El predicador ha terminado su mensaje. Ahora, Dios manda a todo ser humano en todo lugar que se arrepienta de sus pecados. Deje el impío su camino y el hombre mentiroso sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, el cual será amplio en perdonar. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Amén.